asma. Nos vamos ahora a endocrinología. Pregunta sobre el eje hipotalámico hipoficiario. Cuando se produce la lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumenta? Cuando se produce una lesión a nivel hipotálamoco hipoficiario, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumenta? Y nos ponen varias alternativas. Prolactina, el gen RH, son las hormonas, la hormona que estimula a la hipófisis, la liberación de LH y FSH, este debe ser GHR, la hormona que estimula la liberación de hormona de crecimiento, la FSH, LH, bueno, son hormonas ya de la hipófisis, TSH de la hipófisis. Entonces, cuando se produce lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿cuál de las hormonas hipoficiarias aumenta? Entonces yo, así de manera rápida, empiezo a razonar. Entonces está alterado este eje, desde arriba, desde el hipotálamo. Entonces significa que no va a haber un buen estímulo de la hipófisis. Por lo tanto, no se va a producir las hormonas hipofisiarias que conocemos. No se va a producir FSH, LH, tiene que disminuir. TSH va a disminuir. La hormona de crecimiento va a disminuir. Está alterado el hipotálamo, también el gen RH va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la prolactina? Con la prolactina sucede algo especial. Porque ¿cuál es la hormona que inhibe la prolactina? Es la dopamina. ¿Y la dopamina dónde se produce? En el hipotálamo. Y si el hipotálamo está dañado, va a haber menos dopamina, y al haber menos dopamina, habrá más prolactina. Entonces la prolactina es la hormona que va a estar aumentada. De acá me da pie también para que ustedes recuerden el llamado síndrome amenorrea-galactorrea, que ocurre en el hipotiroidismo. ¿Por qué en el hipotiroidismo hay el síndrome amenorrea-galactorrea? ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la prolactina es inhibida por la dopamina, pero la prolactina es estimulada por la TRH. Y en el hipotiroidismo la TRH está aumentada. Entonces, al estar aumentada la TRH, va a haber mayores niveles de prolactina y eso va a llevar a galactorrea. Y los niveles de prolactina, a su vez, van a producir una inhibición del gen RH, llevando a amenorrea. Entonces, el síndrome amenorrea-galactorrea en los pacientes con hipotiroidismo por incremento del TRH. Pero revisemos un poquito. Las hormonas hipofisiarias son liberadas por acción de los factores liberadores que son producidos en el hipotálamo. ¿Cuáles son estos factores liberadores? El CRH, que va a estimular la liberación de ACTH en la hipófisis. El GRH, la liberación de síntesis de hormona de crecimiento. El gen RH, la FSH y LH. Y la TRH, que estimula la liberación de TSH. La prolactina va a ser inhibida por la dopamina, que se conoce como factor inhibitorio hipotalámico. La dopamina, al estar disminuida, va a permitir que haya mayores niveles de prolactina, por lo tanto, la respuesta es prolactina. A su vez, nos ayuda en esta pregunta a repasar lo siguiente: lo que vamos a encontrar en panhipopituitarismo, y tengo aquí una mnemotecnia. Ustedes saben que las hormonas, cuando hay un panhipopituitarismo, se van a ir afectando secuencialmente. No es entreverado, sino hay una secuencia. Y la secuencia es esta: Gilita tiene hipo. No sé, de repente no suena bien, pero Gilita tiene hipo. Primero, las hormonas de crecimiento, GH. Luego, L, H y FSH. El paciente va a presentar hipogonadismo. Es por eso los pacientes que tienen Sheehan van a tener una menopausia precoz, porque ya no hay producción de LH, FSH. Y también voy a ver en el paciente disminución de las características sexuales secundarias, empezando por la disminución o ausencia de vello axilar, vello pubiano. Después pasan a la inadecuada producción de TSH y finalmente ACTH. Esa es la secuencia. Una de las causas de hipopituitarismo, ya saben, es el síndrome de Sheehan, necrosis postparto. Otra sería la silla turca
vacía. Pero no pueden olvidarse de esta secuencia. Otra cosa que tampoco deben olvidarse, y eso es en el tratamiento. Si yo quiero dar tiroxina, primero tengo que dar, si quiero dar hormona tiroidea, antes tengo que dar glucocorticoides. Entonces le dicen, las hormonas se deben reponer por este orden alfabético. Primero G, glucocorticoides, y después T, tiroxina. ¿Por qué? Porque si yo primero le doy tiroxina, sin darle glucocorticoides, el paciente está sometido a un estrés y puede desencadenarse una crisis suprarrenal. Entonces, si no quiero llevar a un paciente a una crisis suprarrenal, primero tengo que darle glucocorticoides. Una pregunta más interesante podría ser la siguiente. Tengo un paciente que está en coma mixedematoso y tengo que darle hormona tiroidea, pero previamente tengo que darle glucocorticoides. Sí, la respuesta es sí. Si mi paciente está en coma mixedematoso, antes de darle hormona tiroidea, igual tengo que darle glucocorticoides. De las siguientes localizaciones de tuberculosis extrapulmonar, ¿cuál tiene mayor probabilidad de contagiar la enfermedad? Esta pregunta me permite repasar la fisiopatogenia de tuberculosis, que también podría ser motivo de pregunta y pregunta difícil, tal vez. Entonces, ¿cuál de las siguientes localizaciones de tuberculosis extrapulmonar? De repente estamos hablando de un contexto de una TBC miliar. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de contagiar la enfermedad? Por supuesto que la respuesta es fácil. Incluso cuando nosotros vemos un paciente en una sala de hospitalización que supuestamente tiene tuberculosis pulmonar y lo escuchamos hablar y está con disfonía, inmediatamente sospechamos en qué? Tuberculosis laringe, y nos asustamos. Porque una tuberculosis laringe está, pero que bota BK cualquier cantidad. Entonces acá ni hablar. Laringe tiene que ser la respuesta. Más que piel, menos riñón, menos intestino y mucho menos hueso. Laringe. Repasemos un poquito la fisiopatogenia de tuberculosis pulmonar. Tenemos acá el alveolo. ¿Qué sucede cuando ingresa el BK al alveolo? Vamos a repasar las fases así rapidito. ¿Qué sucede cuando ingresa el BK al alveolo? Se desencadena una respuesta inmunológica no específica. Y salen a tratar de destruir este BK. ¿Qué células? Las primeras células, primera línea de defensa. La primera línea de defensa, ¿cuál es? Los macrófagos alveolares. La segunda línea de defensa, los polimorfos nucleares. Entonces salen a destruir este BK, pero sin lograr su objetivo. Ahí tiene los macrófagos fagocitando BK de color verde, pero no lo destruyen. ¿Y no lo destruyen por qué? Porque son macrófagos no activados. Por esa simple y sencilla razón. Entonces, en esta prima infección, o sea, el paciente se infecta con tuberculosis, los BK van a llegar a diferentes órganos de la economía. Primero los ganglios linfáticos y después a diferentes órganos. Y ahí van a quedar dormiditos. ¿Qué órgano le gusta? Los riñones. ¿Por qué le gustan los riñones al BK? Porque llega un buen porcentaje de la volemia. Entonces, los BK en la prima infección viajan por vía linfática a los ganglios regionales y van a distancia también a otros órganos por vía sanguínea y por vía linfática. Sigamos con la secuencia. Entonces decíamos que el macrófago no logra destruir al BK porque no está activado. Entonces, pero de todas maneras le sirve fagocitar al BK, porque el macrófago adquiere información del BK. O sea, de todas maneras sirvió que lo fagocite, así no lo logre destruir, porque como están tan juntitos, ya el BK le cuenta sus secretos. Entonces, esos secretos que ha adquirido al convivir dentro de sí con el BK, el macrófago se los va a transmitir a los linfocitos, al linfocito T y al linfocito B. ¿Qué sucede? Cuando le pasa esa información al linfocito B, este linfocito B se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos, y esos anticuerpos van a producir lo que se llama opsonización. ¿Qué significa opsonización? Que presenta el microbio al polimorfo nuclear para que éste lo fagocite.
Es decir, que lo señala, le dice, este es. Entonces, el polimorfismo nuclear lo reconoce, lo fagocita, pero tampoco lo logra destruir. Por más que lo fagocite, tampoco lo logra destruir. Luego, presenta esta información al linfocito T y esto va a ser más efectivo. El linfocito T produce este tipo de citoquinas que se llaman linfoquinas. Interleuquina 1, interleuquina 2, interferón gamma o gamma interferón. Y estas linfoquinas van a tener mejor utilidad, porque estas linfoquinas van a activar el macrófago. Y eso era justo lo que necesitaba el macrófago, ser activado ¿para qué? Para poder destruir al beta. Al ser activado este macrófago, cambia de nombre. ¿Cómo se llama ahora? Célula epitelioide. ¿Por qué se le dice célula epitelioide? Porque parece epitelio, pero no es epitelio. ¿Por qué? Porque no tiene vasos, ni tiene todos los elementos que debe tener un epitelio. Por eso se le dice células epitelioides. Finalmente, estas células epitelioides se unen y forman una gran célula, característica del granuloma tuberculoso. ¿Cómo se llama? La célula de Langhans, que tiene apariencia como la paleta de un pintor, la célula de Langhans. Entonces, un granuloma tuberculoso vamos a encontrar células epitelioides, célula de Langhans y en el centro calcium, pero calcium sólido. Finalmente, esto va a formar el complejo de Ghon y si todo va bien, esto se va a calcificar. Pero si todo no va bien, ¿cómo se llama cuando el complejo de Ghon se abre a los ganglios linfáticos? ¿Cómo se llama? El complejo de Rank. No pueden olvidarse eso. Complejo de Ghon, ahí nomás puede quedar. Pero si se abre a los linfáticos, complejo de Rank. Y esa es una pregunta de examen. Te preguntan, el complejo primario, así te dicen, en la prima infección, que se llama TBC primaria, también se llama la prima infección, ¿dónde se localiza el complejo de Ghon? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? ¿Qué lado es? Lado derecho, 55% para periliar y en el lado periliar izquierdo 45%. Entonces ya hemos repasado complejo de Ghon, complejo de Rank. ¿Y cómo se llama? Cuando ya se produce la enfermedad, cuando ya se localiza a nivel del ápice, se llama complejo de Simon o complejo de Aschoff. Bueno, esos nombres son clásicos y podrían preguntarles. Complejo de Ghon, cuando ya hay enfermedad, complejo de arranque, y cuando está en el ápice, complejo de Aschoff o Simon en el caso de los niños. El taponamiento cardíaco se produce. Cuando yo escucho hablar del taponamiento cardíaco, me recuerdo la triada de Beck. La triada de Beck. Taponamiento cardíaco, triada de Beck. En todo paciente que yo sospeche pericarditis, ¿en qué paciente yo sospecho pericarditis? Son los pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca, se quejan de dolor retroesternal que se irradia la espalda, el pulso está disminuido, esos pacientes y los ríos cardíacos están disminuidos. ¿Cuándo planteo que tiene taponamiento cardíaco? Es por la triada de Beck. Doctora Chela, triada de Beck. Escucho el precordio. ¿Escucho algo? Silencio cardíaco. Una disminución severa del ruido. Miro el cuello. ¿Qué observo? Una gran incrustación yugular que indica presión venosa central muy incrementada. Y le tomo la presión, hipotensión arterial. Esa es la triada de Beck. Entonces se refiere, taponamiento cardíaco es triada de Beck. ¿Y eso a qué le podemos asociar? ¿Qué tipo de pulso? ¿Quién me responde? A la triada de Beck se le puede asociar ¿qué tipo de pulso? ¿Con más frecuencia? El pulso paradójico, pulso que desaparece en inspiración profunda. Como están preguntando, el taponamiento cardíaco en este caso es por ruptura esofágica, ruptura de aorta ascendente, ruptura pulmonar, fractura costal, fractura... Acá, sin estar muy enterado del tema, yo puedo responder esta pregunta. Puedo decir, taponamiento, ¿cuál está más cerca? Aorta ascendente. La puedo aceptar. Pero repasemos. Tumor mediastinal. El tumor mediastinal puede ser anterior, puede ser medio, posterior.
Y vean la frecuencia. ¿Cuáles son más frecuentes? Los anterosuperiores. Son los más frecuentes, 68%. Los medios, y ahí está, en el medio, lo que nos interesa, el aneurisma de aorta. Es un tumor mediastinal medio, 11.2%, y el posterior, 20.8%. Estos son los tumores anterosuperiores: timoma, teratoma, linfoma, teratoma, tiroides y sea primario del mesénquima. El más frecuente de todos los anterosuperiores es el timoma. Aquí hay una mnemotecnia muy simple de recordar. La linfómana quiere con los 3 T: timoma, teratoma, tiroides. El linfómana es linfoma. El más frecuente es timoma. Después, hay otra pregunta también, que me recuerdo por asociación de ideas, les comparto con ustedes. También preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de obstrucción de vena cava superior? Y la respuesta es linfoma mediastinal. Acá tenemos los quistes pericárdico, broncogénico y entérico, con sus frecuencias, y posterior, timoma neurogénico. Otra pregunta, ya más general, pueden hacerla también. Esa es pregunta del MIR. Le dicen, de todos los tumores mediastinales, ¿cuál es el más frecuente de todos? La respuesta es tumor neurogénico. Es el más frecuente de todos. Vamos acá a aneurisma disecante de aorta. De 50 años o más es la edad. El 40% son pacientes asintomáticos. El 60% presentan síntomas. ¿Qué síntomas? Síntomas de insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia aórtica? Palpitaciones, bochornos, pesadillas nocturnas, mencionan. Esos síntomas, disnea, ya pueden tener estos pacientes. O si no, también pueden desarrollar un infarto agudo de miocardio. Eso ha pasado incluso a médicos conocidos. Un gran nefrólogo, millonario, dueño de una clínica, le gustaba hacer footing horas tempranas de la mañana y justo haciendo footing tuvo dolor intenso, retroesternal, cayó al piso, lo llevaron a su clínica y en su clínica lo recibió justo su alumno, un nefrólogo, su alumno predilecto, las curiosidades de la vida. Le tomaron una radiografía y tenía esto. Tenía un aneurisma de aorta roto. Lastimosamente falleció. Acá tiene una mnemotecnia para que se acuerden del aneurisma disecante de aorta. Hay una rama ascendente y descendente, o sea, el número 1 primero. Ascendente y descendente. Número 2, solo ascendente. Número 3, solo descendente. Son los 3 tipos de aneurisma disecante de aorta. ¿Se acuerdan del número 1 y le ponen el 2 y el 3? 1, ascendente y descendente. 2, solo ascendente. Y 3, solo descendente. Esta clasificación, los tipos de Stanford. Lo que he dicho son los tipos de Stanford. Ahora vamos al tratamiento. Si es de tipo tratamiento quirúrgico urgente tipo A, cuando es ascendente y descendente. Tratamiento quirúrgico. Si es tipo B, en este caso solamente descendente, el tratamiento, revisándolo, si es tipo 1, acá, ascendente y descendente, tratamiento quirúrgico. Si es tipo 2, solo ascendente, tipo 2, solo ascendente, tipo 3, solo descendente, tratamiento médico. ¿Cuándo tratamiento quirúrgico? Si es ascendente y descendente a la vez, ni hablar, es inapelable. Tratamiento quirúrgico y de urgencia. Vamos ahora a tuberculosis. Esto de acá es típico, todos los años preguntan sobre, en residentado, en AN, en salud, todos preguntan todos los años sobre fármacos antitebecianos. Y sería lamentable que no contesten una pregunta de fármacos antitebecianos. No, es imperdonable. Vamos a repasar. Y
Utilicemos pues la mnemotecnia para, si estamos nerviosos en el examen, una mnemotecnia nos ayuda a recordar lo que con el nerviosismo de repente no lo podríamos hacer. Es un medicamento que no actúa sobre la población de micobacterias que se encuentran en el extracelular, por ejemplo, en las cavernas. Y ya ustedes saben que la mnemotecnia es, después regresamos a la pregunta. Vamos a ver. Los medicamentos antituberculosos, antitebecianos, se conocen como que tienen acción bactericida o acción esterilizante. ¿Qué significa acción bactericida? Significa que destruyen BK de metabolismo activo, o sea, esos BK que se están multiplicando pero exageradamente. ¿Y dónde están esos BK que se multiplican exageradamente? Están en la caverna. Entonces hay acción bactericida. Acción esterilizante, cuando los fármacos destruyen BK de metabolismo lento intermedio. ¿Y dónde están los BK de metabolismo lento intermedio? Están en el calcium, están a nivel intracelular en el macrófago. Vamos a ver. A nivel intracelular y a nivel extracelular. Intracelular, ¿dónde es? El macrófago. El metabolismo son BK de metabolismo lento, se conocen como persistente. En los enunciados le ponen el apodo del BK por si acaso. En el enunciado le pueden decir, estoy frente a un BK persistente, entonces ya sé de dónde estoy, en el macrófago, que tienen multiplicación moderada, el pH es ácido. A nivel extracelular, en la caverna, hay una multiplicación rápida, ahí los BK son de metabolismo, o sea la caverna, metabolismo activo, el pH es alcalino o neutro. En el calcium, el metabolismo es más lento todavía, se conoce como durmientes. El macrófago, persistentes, pero en el calcium ya se quedan dormiditos, durmientes. En la fibrosis no hay multiplicación. Ahora vamos a ver la mnemotecnia. A nivel extracelular, ¿cuáles son los que actúan? Entonces ahí recuerden que de esta caverna, de este hueco, estamos sacando una porción de carne para preparar un lico lomo de res. Un lico, ahí está, res. Entonces en la caverna, res, rifampicina, R, H, isoniazida, E, tambutol y S, la streptomicina. Y están viendo, ¿cuál es la letra más grande? H. Entonces, esa es la que tiene, es el antebeciano que tiene mayor acción bactericida. Isoniazida. Es el más importante. La isoniazida actúa inhibiendo el ácido micólico de la pared celular. ¿Ya se acuerdan? Res. Y con esto ya podemos responder a la pregunta. Regresamos. Pero después vamos a continuar. Regresamos. Es un medicamento que no actúa sobre la población de microbacterias que se encuentran en el extracelular. Extracelular es caverna, pero también es calcium. Pero en este caso, entiendo que se refiere a caverna. Acá dice caverna, ni hablar. La caverna, entonces metabolismo activo, BK de metabolismo activo, BK que se multiplica rápidamente. Entonces, me acuerdo, caverna, en ese hueco saco un poco de carne para hacer un rico lomo de res. R, rifampicina. H, isoniazida. E, etambutol. Y S, streptomicina. Piracinamida, no. Piracinamida actúa a nivel del macrófago. Entonces, la respuesta es piracinamida. Y ya recordé porque es el res. Podrían preguntarme también, ¿cuál es el que tiene mayor acción bactericida? Sería isoniazida. Podrían preguntarme también, de los cuatro fármacos, ¿cuál es el único que es bacteriostático? Y la respuesta es etambutol. Los otros tres son bactericidas, o sea, que destruyen al BK. Continuamos en la otra localización. ¿Ya la pasamos? La segunda localización es macrófago, intracelular.
El macrófago podríamos imaginar que tiene la forma de un RPM. Imaginemos que tiene la forma de un RPM, entonces sería RPH. Los antiteresianos que actúan en el macrófago es RPH, rifampicina, piracinamida e isoniazida. ¿Cuál es la letra más grande? Piracinamida. Entonces, piracinamida es el que tiene mejor acción esterilizante en el macrófago. ¿Y cómo actúa la piracinamida? Actúa inhibiendo la sintasa 1 de los ácidos grasos en el BK. Por último, el calcium. Acá hay una mnemotecnia que le encanta a la doctora Chela, porque le hace recordar el verano. Rico helado de calcium. ¿Se imaginan un rico helado de calcium? Ahí está, lleno de calcium. Rico helado de calcium. Va a actuar en el calcium. R, rifampicina, H, isoniazida. ¿Cuál es la letra más grande? Rifampicina. Rifampicina, bactericida. Acá esto también es motivo de pregunta. Hemos visto que la isoniazida en la caverna es bactericida. En el macrófago es bactericida. Pero en el calcium la isoniazida es bacteriostático. Se pregunta de examen también. ¿Y cómo actúa la rifampicina? Inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, inhibiendo la RNA polimerasa. Por último, cuadrito comparativo. Lo puedo ver horizontalmente o lo puedo ver verticalmente. Veamos de manera horizontal. En la caverna, res, rifampicina, isoniazida, etambutol y estreptomicina. ¿Cuál es el que tiene mayor acción bactericida? Es isoniazida. ¿Y cuál es el bacteriostático? Solo etambutol. En el macrófago, RPH, los tres son bactericidas. Rifampicina, piracinamida y isoniazida. Pero ¿cuál es el que tiene mayor acción esterilizante? Mayor acción esterilizante es la piracinamida. En el calcium, solo rifampicina y isoniazida. ¿Y cuál es el que tiene mayor acción esterilizante? Es la rifampicina. Si lo vemos en forma vertical, rifampicina es bactericida en todas las localizaciones. Piracinamida solamente en macrófago. Etambutol es solo bacteriostático. Estreptomicina es bactericida solo en la caverna. Esa es pregunta del MIR. Estreptomicina solamente en la caverna. Isoniazida, esta es pregunta del MIR, también lo han hecho en San Marcos. Isoniazida es solamente bacteriostático, es solamente bactericida en el macrófago, en la caverna, pero es bacteriostático en el calcium. Vamos ahora a infectología. Con este repaso de brucelosis vamos al descanso. Nos están preguntando acá cuál es el esquema para brucelosis que tiene, yo supongo, interpreto este enunciado, que es el más eficaz, es el que tiene menos porcentaje de fracaso y menos porcentaje de recaídas. Así lo interpreto. O sea, el esquema que está indicado actualmente para brucelosis. Vamos a ver uno por uno, pero de repente lo ordenamos y lo vamos viendo conforme han ido cambiando los esquemas a lo largo de estas décadas. En los 80s, en los 90s, la OMS recomendaba doxiciclina más rifampicina. ¿Dónde está? Este de acá. El esquema B es recomendado en los 80s y en los 90s, doxiciclina por mes y medio, ambos. Bueno, rifampicina dice por 21 días. Bueno, este enunciado, pero el esquema era doxiciclina más rifampicina, ambos por 45 días. Acá rifampicina por 21 días, este no es esquema. Antes de este esquema estaba doxiciclina en los 70s más estreptomicina, pero hubo un porcentaje exagerado de fracasos. Ya en fines de los 90, en el extranjero, se recomienda el esquema doxiciclina más estreptomicina, porque tenía menos porcentaje de fracaso que doxiciclina rifampicina. Recién en el Perú, a inicios del año 2000, se asume este esquema y se empieza a usar
doxiciclina más streptomicina. Sin embargo, es difícil conseguir streptomicina. Hay estudios donde se ha demostrado que la gentamicina no tiene nada que envidiarle a la streptomicina. Por lo tanto, el esquema puede ser doxiciclina por 45 días más streptomicina o gentamicina por 15 días. Es el esquema recomendado. La brucelosis tiene 3 etapas. Aguda, pero no como cualquier enfermedad aguda, que agudo es 2 semanas y se acabó. No, la brucelosis aguda dura 3 meses. Los primeros 3 meses es agudo. ¿Por qué hay que tener en cuenta esta etapa aguda? Porque en la etapa aguda la fiebre no es ondulante, que eso es lo que caracteriza a brucelosis. La fiebre es continua. Por eso que al inicio hay que hacer diagnóstico diferencial con fiebre tifoidea, hay que hacer diagnóstico diferencial con dengue. Ahí está la brucelosis. Y la complicación también, no es lo mismo la complicación en la etapa aguda que en la etapa subaguda, en la etapa crónica. Pregunta de examen, ¿cuál es la complicación más frecuente en la etapa aguda? ¿A quién puede responder? ¿Quién puede responder? La complicación más frecuente es sacroileitis. Sigamos. Tenemos la etapa aguda, fiebre, sudoración difusa o parcelar, típico. En Aspefan incluso dan el caso y en Aspefan siguen colocando sudoración parcelar como algo típico de brucelosis. Pero para encaminar mi diagnóstico, un paciente que tiene proceso infeccioso general, ¿cómo lo encamino a brucelosis? Es porque tiene fiebre y artralgias. Por eso lo he puesto en el recuadro amarillo. Pueden presentar la tercera parte, artritis, mialgias y dolor en la espalda, en la región lumbar. Síntomas generales, baja de peso, complicaciones. Esa es otra complicación frecuente. Pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación hematológica más frecuente en la brucelosis aguda? ¿Quién puede decir? Pregunta de examen. La más frecuente es trombocitopenia. Claro que sí, trombocitopenia. Compromiso hepático. Aquí estamos hablando de la hepatitis granulomatosa. Entonces el paciente con brucelosis se pone amarillito. ¿Desarrolla qué? Hepatitis granulomatosa. Y ya hemos hablado varias veces cómo es el comportamiento bioquímico de la hepatitis granulomatosa. Va a tener ictericia leve y fosfatasa bastante alta. Bilirrubina ligeramente incrementada y fosfatasa bastante aumentada, niveles de colestasis. Es una pregunta adicional. Mujer de 24 años, joven, con varios días de fiebre, predominio vespertino, recibe tratamiento sintomático sin mejoría. Hace 3 días se agrega dolor a nivel sacroiliaco, persistiendo el cuadro. Mira, esta pregunta del residentado médico. Y hay que saber abordarla. Es una mujer joven que no tiene comorbilidad. Ya desde al inicio me están hablando de una fiebre vespertina. Entonces ya imagino fiebre tifoidea, imagino brucelosis. No hablan de un factor epidemiológico. A esta fiebre, ¿qué se le asocia? Se le asocia compromiso articular. ¿A qué nivel? Sacroiliaco. Justo lo que le decía. Fiebre más artralgias. ¿Dónde? A nivel sacroiliaco. ¿De qué estamos hablando? De brucelosis. Me dan el factor epidemiológico, me dicen consumo de queso, fresco, nada. Pero el peso del cuadro clínico ya habla por sí solo. Fiebre con sacroileitis, brucelosis hasta demostrar lo contrario. El diagnóstico es brucelosis. ¿Cuál le puede hacer la competencia acá? De sacroileitis, salmonellosis no cursa, malaria tampoco, pielonefritis, es dolor lumbar, leptospirosis, más bien son mialgias intensas. No hay competencia para la brucelosis. Subaguda dura, algunos dicen hasta 8 meses, otros hasta 1 año. Aquí las condiciones por las cuales la fiebre tifoidea fiebre malta se puede prolongar: tratamiento incompleto, fracaso al tratamiento, inadecuado diagnóstico inicial, compromiso hepático, artritis, depresión, es causa también de fiebre de origen desconocido. Crónica, ya más de 1 año. Esta crónica, ya si yo le pido, si quiero hacer diagnóstico serológico de aglutinaciones, va a salir negativo las aglutinaciones, placa en tubo. Entonces, esto deben tener en cuenta para el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de brucelosis crónica? Si es que no ha tenido
antes el diagnóstico. Prueba de Kunz. Kunz tiene valor diagnóstico para brucelosis crónica. Luego la otra es 2-mercapto, etanol, que destruye los anticuerpos IgM y conserva los IgG. Curso cíclico, curso localizado. Cíclico, artralgia, sudoración, depresión, o puede ser tan general como un síndrome de fatiga crónica, localizado. Eso también son las complicaciones ya de manera crónica. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente de brucelosis crónica? Uveitis. Complicaciones oftalmológicas. Acá para el compromiso articular, pregunta de examen. Pregunta de examen. Brucelosis crónica. ¿Cuál es la articulación o cuál es la localización del compromiso articular más frecuente? Entonces buscamos brucelosis crónica. Acá. Artritis periférica. Raro. Artritis periférica nos referimos a sacroileitis. Nos referimos también a compromiso articular, rodilla, por ejemplo. Sacroileitis, raro. Espondilitis. La espondilitis brucelósica. Que el compromiso, la lesión no es como la tuberculosis. ¿Se acuerdan que la localización de la tuberculosis es de D10, D11, D12, L1, L2? La espondilitis es más abajo, L2, L3 puede comprometer cualquier vértebra y produce una destrucción o desgaste en los ángulos, no una destrucción tan severa como tuberculosis. Una destrucción pero en los ángulos anterosuperiores de la vértebra. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el compromiso articular más frecuente en brucelosis crónica? Y ya saben la respuesta. ¿Cuál es? Espondilitis. En este caso sería artritis periférica como, aunque espondilitis no sería periférica, no sería central. Pero acuerda el cuadrito, sería espondilitis, ¿no? Estos enunciados, la única que podría ser es artritis periférica, pero periférica no es axial. Entonces, no estamos de acuerdo con las alternativas. En cuanto al diagnóstico puntual nada más, la prueba de tamizaje, la que es más sensible, es rosa de Bengala. Esa es la más sensible. Esto también. Mielocultivo es superior a todos. Esa pregunta, ¿eh? Pregunta, ¿cuál es la prueba tiene mayor valor diagnóstico para fiebre tifoidea? Para brucelosis. Ya sabemos que es mielocultivo. Y se puede hacer incluso el paciente que ha estado recibiendo antibióticos. Es superior a los hemocultivos. Lo que sí hay que tener en cuenta que los hemocultivos, cuando se envían al laboratorio, hay que poner el frasquito o en la orden que es un mielocultivo para brucelosis, porque los mielocultivos los descartan. Si salen negativos, a los 21 días ya los descartan. Sin embargo, hay un 30% de casos que la brucelosis recién el mielocultivo se hace positivo después de los 21 días. Entonces, si se pone mielocultivo para brucelosis, van a conservar el medio cultivo hasta 30 días para tener la posibilidad de detectar la brucela después de los primeros 21 días de cultivo. La última de esta parte. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección en un paciente varón de 45 años de edad, mediana edad, con diagnóstico de endocarditis brucelósica? A propósito de eso, Ivonne, el otro día llegó una paciente, la hospitalizamos, que tenía diagnóstico de brucelosis con mielocultivo positivo. No, hemocultivo positivo. Un día un interno le encuentra un soplo mitral, soplo de insuficiencia mitral. Entonces asumimos, seguía con fiebre, estaba con el esquema doxiciclina, gentamicina. Seguía con fiebre, pero su estado general era estable, no estaba con un compromiso severo, no, pero sí estaba con fiebre. Y recibía doxiciclina, estretomicina. Y le encontramos, o el interno le encontró cuando se verificó si efectivamente había un soplo que no lo tenía antes. Entonces, ¿qué hubiéramos planteado ahí? Que se estaba complicando la brucelosis con una endocarditis brucelósica.
porque el paciente se había demostrado que tenía brucelosis por un hemocultivo. Estaba en tratamiento, entonces que el periodo de efervescencia para cuando cae la fiebre, para brucelosis entre 5 a 7 días, que no se estaba dando el periodo de efervescencia, pero no lucía tóxico la paciente, estaba tranquila. Sin embargo, estaba con su soplito y estaba con fiebre. No, pero tú planteabas esa complicación, endocarditis brucelósica o no? Sí, ya, ¿qué hubieras pedido? No, ¿qué hubieras pedido para ecocardiograma? Transtorácico. Ah, ya, entonces, lo primero que se hizo fue un ecocardiograma transtorácico y se vieron ahí las vegetaciones. El cardiólogo vio vegetaciones. Él vio, mostró que ahí estaban las vegetaciones. Pero lo que llama la atención, que endocarditis brucelósica no es cualquier cosa. Eso es muy aparatoso. Pacientes las lleva a UCI, la endocarditis brucelósica. Y la paciente no notaba eso. Entonces la clínica no iba con esta complicación. Había que dudar de esa complicación. Y si dudáramos de esa complicación, había que dudar del eco transtorácico, no porque lo haya hecho mal, sino porque tiene sus limitaciones. Entonces, hubo que hacer uno transesofágico. Claro. ¿Y qué crees que salió en el transesofágico? Nada, que no tenía nada. No eres endocarditis. Por eso la clínica manda. La clínica te dice. Pero sigamos. Persiste febril pese al uso de dosis. En este caso, cuando es endocarditis brucelósica sí se recomiendan por lo menos tres antibióticos. Ahí usaba doxiciclina, rifampicina y cotrimoxazol. Por 3 semanas incluso ya había pasado lejos el periodo de efervescencia. Notándose además que se agrega insuficiencia cardíaca. Entonces, si ya está hecho el diagnóstico de endocarditis brucelósica, estoy con 3 fármacos antibrucelósicos y no hay resultado, ¿qué voy a hacer? ¿Rotar de antibióticos? Mal negocio. Corticoides, ¿para qué me van a ayudar? Tratar la insuficiencia cardíaca, pero estoy solamente manejando los efectos. Mantener la terapia, no, eso ya es ser descuidado. En ese caso, tratamiento quirúrgico se impone. Es lo que estamos viendo acá. Endocarditis, 3 o 4 drogas simultáneamente, pero recordar que el manejo es médico quirúrgico. Eso hay que tener presente. Le das una chance, ya, pero si no responde, el cirujano cardiovascular, que ya lo conoce, que ya tiene una actitud expectante, tiene la palabra. Neurobrucelosis. También acá 2 a 3 drogas, también es aparatoso. Puede dar un cuadro de meningoencefalitis, cuadro neuropsiquiátrico. Acá, ¿hasta cuánto se puede prolongar el tratamiento? De 6 semanas incluso hasta 19 meses.